Hiciste todo el esfuerzo previo. En cambio, a Macri le pasó al revés. Empezó sin hacer el ajuste. Empezó, ¿te acordás que era la época, Agustín, de el shock o gradualismo? Algunos le decían, tenés que hacer shock. En este caso, Milei hizo un hiper shock. Pero de inmediato, del primer mes. Entonces, eso te va a hacer que en el año cuarto vas a empezar a tener un montón de premios. Agustín Estebarne es economista de muy buena llegada al presidente Milei, ¿no? ¿Podemos decir eso? ¿A las ideas libertarias? Bueno, compartimos las mismas ideas con Javier Milei, lo conozco hace muchos años y creo que es un hombre providencial para la Argentina de hoy día. Bueno, hoy apareció José Luis Daza, que es un hombre muy bajo perfil, es el viceministro de Economía, si bien la figura de viceministro es más bien coloquial, porque ¿no? El cargo no es viceministro, secretario de Programación Económica. Exactamente. Pero tiene la idea de tener un poco el pie, es como el jefe de gabinete del Ministerio de Economía, podemos decirlo así, para que se entienda, el que maneja las distintas áreas, finanzas, hacienda. Bueno, y habló de una frase que nos trajo, hay que decirlo, cierto déjà vu. Lo hizo con Eduardo Feynman, esto decía. Lo que nosotros vemos es que desde que el gobierno llegó con este programa de estabilización, lo que evitamos es que esto que ustedes dicen que la gente no llega al mes, que es una tragedia ser pobre, es una tragedia y es el esfuerzo central de nosotros. Pero lo que nosotros hicimos, número uno, evitar que esto fuera una catástrofe, que fuera mucho mejor. Estamos absolutamente conscientes, trabajamos todos los días para eso y creemos que el equilibrio macroeconómico que hemos creado va a generar y está generando las condiciones para que la gente lo empiece a sentir. Ya está en proceso, ya están los brotes verdes y somos conscientes, absolutamente somos conscientes que tenemos que mejorar las condiciones. Para eso estamos, para eso es todo el esfuerzo, para eso, en cierta medida, por eso vine yo a la Argentina. Lo que yo sí digo es que se están creando las bases, se están creando las empresitas, se están creando los empleos poco a poco que todavía no se ven. Bueno, este es un cambio. ¿Por qué digo un cambio? Porque hasta hace poco tiempo no se hablaba de la micro o los brotes verdes o no sé, hay tantas ideas, segundo semestre, ¿se acuerdan en su momento que también se había hablado? Lo mejor está por venir. Digo, Lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Hubo a lo largo de la historia, Mariel Fornoni, muchas frases que identifican, pero los brotes verdes, en palabras de Daza, toman una connotación. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? La verdad que no es una frase muy feliz, ¿no? Porque me parece que retrotrae a unos brotes verdes que la gente estuvo esperando y que nunca llegaron. Entonces... Por ahí dicen, esta vez llegan. Sí, por ahí se puede decir lo mismo. La verdad que lo que uno ve es más allá del desgaste natural, ¿no? De cualquier gobierno y en una situación donde tal vez la familia, más allá de la estabilidad de la macro, todavía no siente que ese beneficio le llegue. Hay expectativa, la expectativa sigue siendo alta. Me parece que es poco común que un gobierno, después de 2 años y medio, siga administrando expectativa y no gestión, ¿no? Porque los primeros meses uno administra gestión, expectativa, pero después ya administra gestión. Y hoy la expectativa sigue siendo alta. Me parece que es esta cosa de, a ver, hicimos un gran sacrificio, no podemos tirar a la basura todo el sacrificio que hemos hecho, esperemos un poco más. El gobierno cuenta con ese activo hoy. Tal vez hablar de brotes verdes y que nos haga acordar a todas estas cuestiones que dijeron recién, al segundo semestre, a un montón de cosas que después no se cristalizaron, por ahí se podría haber usado otra metáfora. Bueno, Agustín, vos desde tu perspectiva de economista, tenemos 2 economistas en el ala derecha y no hablo de ideología. Cuando hablamos de esto, de brotes verdes, contanos cuáles son los brotes verdes que hoy genuinamente están germinando. Yo creo que lo interesante de entender es que esta vez es un cambio mucho más profundo que otras veces. ¿Por qué? Muchas veces era simplemente un programa de estabilización, pero el esquema económico era el mismo. Hoy no. Hoy estamos pasando de una economía proteccionista, estatista, corporativista, a una economía mucho más abierta, todavía falta un montón, pero es más abierta, que está tratando de salir de ese esquema corporativo y que además tenemos por primera vez superávit fiscal de varios años consecutivos. Y eso te va solucionando un montón de problemas, que son de la macro, no son de la micro. ¿Cuál es la diferencia? La superávit fiscal, que hay más ingresos que gastos para las arcas del Estado. Eso implica que no tenés que emitir, ¿no? Y saneaste un banco central que estaba quebrado, la inflación bajó de 211% a 22%, que es la expectativa para los próximos 12 meses, del promedio de los economistas que promedia el Banco Central. O sea, que decís, de 211 a 22
es una mejora fenomenal. Las tasas de interés, que estaban en 254%, bajaron a 22% anual. Siguen siendo altas, cuando las comparás con el mundo, siguen siendo altas, sí, por supuesto. Pero cuando miras las tasas reales, 22% contra 22 te da 0. O sea que la tasa de interés real, que el año pasado fue un desastre, el año pasado las tasas de interés reales estaban en 70%, ahora en 0. Entonces, cuando vos corregís la macro, luego tenés un rezago, una demora de cerca de 18 meses hasta que la economía esté en su plenitud. Entonces, mientras tanto, tenés algunos sectores que picaron en punta. Bueno, ahí la gran duda siempre en la Argentina, porque también el debate de macro y micro, viste que es histórico, pero también un poco depende del segmento socioeconómico y demás, resisten 18 meses, aguantan, otros celebran porque les está yendo mejor, pero digo, ¿cómo ves eso? ¿Cuándo derrama eso o si ya está derramando? Lo está haciendo, pero de manera heterogénea. Vos tenés algunas provincias que están muy bien, las provincias mineras están mejorando mucho. Vaca Muerta ni hablemos, Neuquén, o sea, tenés 6 provincias que van picando en punta. El campo también depende, el sector de la carne nunca tuvo los precios que tiene hoy día. La ganadería. La ganadería, no te lo van a decir muchos, porque nadie quiere contar cuando te va bien, pero les está yendo no bien, muy bien les está yendo. Entonces, y eso derrama un montón de gente que vive en los pueblos del interior, un montón de cosas. Entonces tenés una diferencia en la propia provincia de Buenos Aires, no es lo mismo el conurbano que el interior de la provincia. El interior de la provincia hay lugares que están mejorando mucho, el conurbano está mucho más lento. ¿Por qué? Porque te falta comercio, te falta industria, te falta construcción. Ahí yo te puedo... Esta semana conocimos 2 datos. El INDEC publicó 2 datos, el lunes y hoy. Uno tiene que ver con salarios, que en el mes de mayo perdieron contra la inflación y ya en los últimos 8 meses, en 7 perdieron, solamente en mayo recuperaron, en abril, perdón, recuperaron. Y después tenemos, hoy se dio a conocer el nivel de actividad económica de mayo y volvió a caer la economía, venía de caer 1,5% en abril, hoy en mayo cayó 0,5% contra el mes anterior. Entonces, esos 2 datos... Completarte ese dato, porque en realidad, cuando vos mirás los ingresos de las personas, los ingresos formales, que son los que vos estás hablando, crecieron menos que la inflación. Sí. Los ingresos informales, que son el 45% del empleo y que son los que han sufrido más históricamente, son los que más mejoraron. Y la curva y mucho más que la inflación. Vos sabés que el INDEC lo mide con 5 meses de rezago. Pero viene mucho mejor que la inflación. Y de hecho empezó a repuntar un poco más después de pegarle el palo del año pasado, que fue un palo duro. Bueno, ese dato también el propio presidente de la Nación lo esgrimió, el tema de cómo está creciendo ese segmento respecto del resto, como uno de los datos. Vamos a preguntarle a Mariel qué pasa con la opinión pública. Pero José, me gustaría decir una cosilla del tema de la actividad, porque la actividad es cierto que mayo cayó, pero si vos tomás los 5 meses del año, la economía está creciendo. Poco, 1,7%, contra los 5 meses del año pasado, los primeros 5 meses del año pasado. Es decir, que la economía, ¿qué pasó? Empezó rebotando en B corta, en el 24. En el 25 vino un salto de tasas de interés fenomenal, todo lo que sabemos, el despiole político que tuvimos, el Congreso contra el presidente, las elecciones de septiembre que gana Kicillof. Octubre empieza a cambiar de nuevo. Pero eso te provocó 2 trimestres muy duros en la economía y te provocó que la mora, los morosos, los que no pueden pagar sus deudas, aumentó fuerte hasta el 12%. Y eso es lo que está afectando la economía y eso es lo que se va a ir corrigiendo en los próximos 4 trimestres. Por eso la economía va a empezar a ir más rápido el año que viene, yo diría sin duda. Agustín plantea esto desde la perspectiva económica. Mariel tiene medido qué es lo que piensa la mayoría de los argentinos desde el metro cuadrado. ¿Qué es lo que decimos del metro cuadrado? ¿Cómo es exactamente la pregunta? Veámosla. ¿Es situación económica, tu situación económica o situación económica personal, Mariel? Sí, la situación económica, bueno, cuán positiva es la situación económica y cuánto es la situación personal, que siempre suele ser mejor que la general. Ahora, en relación un poco a lo que decían, nosotros hemos preguntado cuánto es el tiempo, digamos, que la gente está dispuesta a esperar que esto, bueno, impacte. Obviamente que tiene que ver con los distintos segmentos, porque hay segmentos que tienen mucho más apuro, pero en la media tenés que la gente te dice que hasta puede esperar un año. Eso es, ¿no? Eso es un factor es mucho tiempo de la época de Macri. Cuenta de que llevamos ya 2 años y medio de gobierno. Entonces, la verdad que ahí vos ves 2 cosas, ¿no? Que la gente tiene claro que hubo algunas cuestiones con las cuales no se puede volver atrás, ¿no? Esto de, bueno, tengamos un déficit cero, tengamos esta estabilidad de la macroeconomía y empezamos a generar confianza.
¿no? Porque no va a llegar inversión sin confianza, no va a haber desarrollo sin confianza. Entonces, bueno, estas cuestiones me parece que hay gran parte de la población que tiene claras y por eso se estira el horizonte de la expectativa. En otro momento, cuando nosotros miramos hoy, el gobierno ha tenido un desgaste, está en 37% de aprobación. Es muy alto para el tercer año, ¿no? Claro, hace 4 meses nosotros lo teníamos en 45, es cierto eso, pero también es cierto que cuando vos lo comparás con Cristina Fernández, con Alberto Fernández y con Macri, los gobiernos de Alberto y de Cristina tenían 25% de aprobación, el de Macri tenía 33% de aprobación, es decir que había más desgaste. Lo cierto es que también en ese momento había un espacio opositor que capitalizaba el descontento, hoy eso no aparece en el horizonte. Y hay una diferencia fundamental, que cuando Macri estaba en esta altura, los siguientes 2 años fueron muy malos. En cambio, cuando vos hiciste los deberes los primeros 2 años, la siguiente parte que falta, que va a ser el último año de gobierno, va a ser bueno, porque hiciste todo el esfuerzo previo. En cambio, a Macri le pasó al revés. Empezó sin hacer el ajuste. Empezó, ¿te acordás que era la época, Agustín, de el shock o gradualismo? Algunos le decían, tenés que hacer shock. En este caso, Milei hizo un hiper shock. Pero de inmediato, del primer mes. Entonces, eso te va a hacer que en el año cuarto vas a empezar a tener un montón de premios. Porque el año cuarto, cuando se empieza a ver que lo más probable es que Milei gane las elecciones, entonces ahí se va a desatar un boom de inversiones. ¿Por qué? Porque tenés el programa del RIGI, que ya ha denotado 122.000 millones de dólares de inversiones, pero que por ahora se hicieron apenas 2.000 millones, pero que tiene un lapso de tiempo, tiene apenas 3 años para invertir. Entonces, una vez que digan, bueno, hay que lanzar, tienen que lanzarlo ahora porque después se acaban los beneficios. Ese es un punto. Y también otro punto es que la pelota dejó de rodar. Viste que cuando la pelota está rodando, todos estábamos así en la pantalla, todos estábamos mirando. Y Sofi Diamante preparó, ¿qué es lo que hay que ver ahora que ya hablamos, lamentablemente, de la economía postmundial? Mira. Bueno, muy bien. Como bien decís, economía postmundial, ya no hablamos más de fútbol, lamentablemente tenemos que empezar a ver River de vuelta y volvemos a ver... ¿Cómo lamentablemente? Bueno, porque River? Estamos bastante mal. Ya espiamos algo la semana pasada y no es muy agradable, pero bueno, a seguir. ¿Qué más tenemos que ver en economía? Empieza ya el clima electoral, obviamente, como decía Agustín, todos los focos de los inversores está puesto en el año que viene, reelige Javier Milei o no, y si no es Javier Milei, ¿cuáles son las opciones? Bueno, no se sabe, pero por lo tanto, ¿qué dicen los inversores? Generalmente la gente vota con el bolsillo, así que hay que ver la economía cómo llega al año electoral. En ese sentido tenemos la reforma de la Carta del Banco Central, que es lo que el gobierno, sobre todo el presidente Javier Milei, quiere imponer. A ver, a la gente de a pie, ¿esto le cambia en algo? Bueno, la idea de que busca el gobierno es que más allá de quién esté como presidente, que el Banco Central sea independiente. Eso es lo que se busca hacer con esta reforma de la Carta Orgánica. ¿Sabes, Sofi, que, perdón que te interrumpa, es tal vez una de las cuestiones que más le afectan a la gente de pie, de a pie, por más que suene muy técnica, porque en definitiva lo que pasó, y vos lo sabés muy bien, en países donde hay inestabilidad política, donde cambian y hay vaivenes respecto de quién gobierna, por ejemplo el caso de Perú, donde hubo realmente una tragedia en términos de la cantidad de cambios que hubo de poder político, su moneda, su Banco Central, su inflación le daba tranquilidad a los ciudadanos. Desde ya, sí, está Julio Velarde, que es el mismo presidente del Banco Central de Perú desde 2006, cumple 20 años este año, así que vamos a ver si prospera. Se supone que la semana que viene se empieza a conocer el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central. La prueba del dólar es el tercero, obviamente todo el mundo sube un poquito el dólar, aunque suba 5 pesos, todo el mundo ya te escribe y te dice qué pasa con el dólar, por qué sube. Bueno, se espera un dólar que por ahí acompañe un poco más la inflación y que no quede tan atrasado, sobre todo entrando al año electoral, pero vamos a ver cómo evoluciona. Es una economía ahora, la de Javier Milei, gracias también al sector energético y a la minería, que entran cada vez más dólares y hay menos faltante de dólares, así que vamos a ver cómo evoluciona el tipo de cambio. Inocencia fiscal es el proyecto de ley que mañana el gobierno va a presentar ante el Congreso. Busca cambiar el otro proyecto de inocencia fiscal, que es conocido más coloquialmente como sacar tus dólares del colchón y llevarlos al sistema financiero. Es una apuesta que tiene el gobierno para intentar incentivar el crédito y sobre todo el crédito en dólares. Y la última es la apuesta
volver a los mercados. El gobierno dice, no vamos a volver al mercado internacional, seguimos comprando dólares a través del Banco Central, comprando reservas, vamos a emitir deuda del mercado local, pero los inversores, los financieros dicen, yo creo que el gobierno en algún momento va a ir al mercado internacional de deuda, algo que no sucede desde 2018. Así que sería un gran también ver a ver si confían o no, no solo en el gobierno, sino en Argentina, a ver si confían que pese a que pase lo que pase el año que viene con el presidente Javier Milei, a ver si realmente tienen ganas de prestarle a la Argentina de vuelta a 10 años. Así que todo esto es lo que se viene ahora en los próximos meses, puedo decir un año de acá a las elecciones. Sí, empezó la cuenta regresiva también para la elección. También otra de las cuestiones que se está evaluando es la reforma del mercado de seguros, el mercado asegurador, que es una de las cuestiones de las que se va a hablar en los próximos días. Otra de las cuestiones de las que ya se habla es las desregulaciones que está trabajando Federico Sturzenegger. Había surgido una idea en un borrador muy viejo que hablaba de facultades delegadas, algo que el propio presidente de la Nación desmintió, dijo de ninguna manera estoy pensando en pedir facultades delegadas para esas desregulaciones, pero los dólares del colchón, no sé si vos que nos estás mirando tenés, porque digo, ahorros pocos tienen, pero tal vez los tenés, y esto es lo que dice el ministro de Economía, mira. Hoy haya una masa muy grande de lo que nosotros llamamos dólares en el colchón, que para darles una idea de números, hoy en realidad estamos en récord de lo que es depósitos en dólares en el sistema financiero, 40.000 millones de dólares. Aún así, hay más de 4 veces la cantidad de depósitos en dólares en lo que es ahorro. La estimación del Banco Central es que hay 170.000 millones de dólares. Entonces, el objetivo, como digo, es que la gente pueda finalmente formalizar estos ahorros. Porque para las personas tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio, digámoslo, porque los dólares pierden valor. Aunque a nivel de país tampoco nos sirve como país que la gente tenga los dólares debajo del colchón. Necesitamos recaudar más. ¿Y cómo vamos a recaudar más? De 2 maneras, formalizando la economía y creciendo. Los dólares del colchón son mal negocio. Yo le preguntaba por lo bajo, le decía a Sofi, esto es así, Sofi, porque en realidad, Agustín, ¿querías explicar cómo lo ves? Y después le pregunto a Sofi. Sí, totalmente, porque cuando vos tenés dólares en el colchón durante mucho tiempo, 20 años, te perdió la mitad del capital. Pero viste que tenés la inflación de 3% anual que tiene Estados Unidos. Lo que pasa es que nuestra historia, y eso lo ves sobre todo en la gente más grande, ven el dólar un refugio que en otra época existió, pero ahora Estados Unidos tiene inflación y ese dólar se va depreciando. Estados Unidos siempre tuvo algo de inflación porque tiene ese target del 2%, que ya es bastante. Ahora tienen más alto, pero no solo eso, lo que cambió es Argentina. Cuando yo miraba a Argentina, unas recomendaciones que hacía a mis clientes durante mucho tiempo es no tengas pesos, no tengas inversiones en Argentina. Porque pesos acá quemaban. Los pesos quemaban, los bonos te los iban a defaultear, te iban a sacar depósitos. ¿Por qué? Porque estabas destruyendo el déficit fiscal, te va carcomiendo todas las bases de la economía. Te carcome el Tesoro y te carcome el Banco Central. Hoy el Banco Central está firme, el Tesoro está firme, tenés superávit fiscal, la deuda total de la Argentina va bajando, la deuda contra el PBI baja rápido. Cuando la mirás en términos totales, en dólares consolidada, la del Banco Central más la del Tesoro, la deuda baja. Con lo cual tenés un país que las exportaciones suben muy rápido, están creciendo. Este es un modelo exportador que te va a generar muchos dólares y que además va a seguir creciendo mucho. Con lo cual este año subieron más de 24% las exportaciones contra el año pasado. Y un dato muy lindo, las exportaciones de manufacturas industriales subieron 31% contra el año pasado. Con lo cual tenés un sector industrial complicado y sin embargo hay un sector nuevo que está creciendo, que todavía es pequeño, la economía del conocimiento y demás, pero ya exporta 10.000 millones de dólares. Minería desde ya. Es que minería está dentro de industria manufacturera. Yo te digo, ahí la trampita. ¿Juega ahí? Juega ahí cuando se hizo el INDEC, por eso también crece tanto. Crece mucho, tenés minería, energía. Energía ha sido un sector espectacular, es un motor. Y van a venir más, va a venir los data centers en algún momento, cuando venga el super rig, y todavía faltan muchos proyectos. Esto con muchos pedacitos de un gran rompecabezas que se empiezan a encajar todas las piezas. Mira, Mariel, vos querías aportar algo de esto.
No, yo lo que decía es que en realidad también esto es un proyecto dirigido a un segmento, ¿no? Que por ahí tal vez no es el que hoy más lo siente. Yo creo que también el gobierno, conforme se vaya acercando a la elección, tendrá que implementar proyectos, no sé, público-privado de obra pública, ¿no? Para generar mano de obra, porque el tema es el tiempo. Vos no tenés largo plazo si no tenés corto. Entonces, lamentablemente las elecciones hay que pasarlas para tener ese largo plazo. Y para pasarlas tenés que pensar, a ver, hoy el gobierno tiene un gran activo y es que nadie capitaliza el descontento de gran parte de la población que no apoya esta gestión de gobierno. Ese espacio está muy fragmentado, entonces ese es un activo importante para el gobierno. No hay oposición. Llegado el momento de la elección, es cierto que también el 70% de la gente te dice mi principal preocupación es económica. Claro. Y hay algunos proyectos que van dirigidos a segmentos socioeconómicos que tienen necesidades básicas resueltas, ¿no? Pero todavía me parece que el tiempo de los 18, o sea, a ver, nosotros tenemos 18 meses hasta la elección general, pero vos pensá que ya el clima se te empieza a instalar en las provincias. La primera elección, cuando fue hace 2 años, fue en febrero, ¿no? Entonces, ya estamos a 4 meses, 5 meses de que empiecen las campañas de las... El año pasado, la última elección, 17 de las 24 provincias desdoblaron la elección. Entonces también ese es un tema, a ver, bueno, ¿qué está negociando el gobierno nacional con los gobernadores para ver el grado de desdoblamiento? Porque si no tenés un año electoral que te empieza en el mes de febrero. Claro, te hago una mínima que la crítica por ahí se le hace al gobierno, o no es que se le hace crítica, sino hace una conferencia de prensa para anunciar el proyecto de licencia fiscal por el cual ya entraron 300.000 contribuyentes, pero es poco 300.000 cuando por el tema de la morosidad que afecta más de 3 millones de familias, no hay ningún anuncio, o por lo menos ningún comentario, y el único comentario que hubo es, bueno, es culpa de los bancos y de los contribuyentes que muchos años sin crédito y que no saben cómo manejarlo y ya se va a normalizar. Por ahí en eso es lo que dice Mariel de ojo con los segmentos. Sí, yo no creo que se le puede echar la culpa a las personas, simplemente lo que pasó el año pasado fue el salto de las tasas de interés, que fue espectacular. Entonces la gente por ahí venía acumulando cuotas en la tarjeta de crédito, tenías 5 o 6 productos que estás comprando en cuotas, de pronto te vuelan las tasas de interés, no lo pudiste pagar y te empiezan a cobrar los punitorios y todo lo demás y se les complicó. Mucho más, son casi 7 millones de personas. O sea que tenés ahí un problema serio que se va a ir corrigiendo. Y la forma de corregirlo es la tasa de interés en cero. Cuando tenés tasa de interés en cero en los bancos, te permite que los bancos refinancien a tasas mucho más lógicas. Y después el tiempo, porque la gente, lo han sentido todos, han bajado el consumo, ¿no? En restaurantes, en otras cosas y demás, para ir pagando la deuda. Y cuando eso se restablezca, por eso se van a dar muchas cosas juntas el año que viene. Y vas a tener una exposición. Lo que decía Mariel de la construcción es clave. Pero ahí hay que agregar 2 factores. Uno que es los 9.000 kilómetros de rutas que ya se empezaron a reparar, que eso es importante, porque no son los 40.000 kilómetros de rutas nacionales, pero por lo menos los 9.000 kilómetros que tienen mayor flujo de autos y de camiones. O sea que eso va a empezar a mejorar. Y el otro que es muy importante es el crédito. Y para el crédito están pensando hacer algo con el famoso FGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que aumentó un montón porque invertían en bonos y en acciones, y los bonos y las acciones en Argentina se multiplicaron por 3. Entonces ese fondo creció un montón. Y lo razonable de ese fondo es que financie a la Argentina, ¿no? Y que financie, por ejemplo, al crédito inmobiliario, que es lo que hace el sistema previsional en todo el mundo. Esto estás anticipando algo que va a ser un debate. Todavía está bastante guardado bajo 7 llaves lo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad por lo que implica en materia jurídica. Viste que cuando hablas del fondo tiene que pasar por ciertos requerimientos del Congreso. Totalmente. Y demás, pero es algo que hace tiempo está debajo de las napas como algo que puede venir, sobre todo de cara a la economía real, que es esta a la que hacemos referencia. Inclusive cuando cruzás los datos del Estado como accionista, te da que viene creciendo en varias tendencias.